¿Qué tal? En este video hablaremos sobre los tiristores, curvas características del tiristor, triac-diac, entre otros temas. Mi equipo está conformado por Jesús Martínez Flores, Alberto Rodríguez Guzmán, Lobsan Gerardo Serrano Mandujano y William Aldi Valdés Ramírez. Comenzamos. Primero que nada debemos de saber qué es un tiristor. Un tiristor es una familia de componentes electrónicos constituidos por elementos semiconductores que utiliza la realimentación interna para producir una conmutación. Los materiales de los componentes son semiconductores, es decir, dependiendo de la temperatura a la que se encuentren, pueden funcionar como aislantes o como conductores. Son dispositivos unidireccionales, como el SCR, o bidireccionales como el triac o diac. Se utiliza generalmente para el control de potencia eléctrica. El tiristor es un conmutador biestable. El tiristor es el equivalente electrónico de los interruptores mecánicos, es decir, es capaz de dejar pasar libremente o negar por completo el paso de corriente sin tener nivel intermedio. Estos no son capaces de soportar grandes sobrecargas de corriente. Es un principio básico que puede observarse en el diodo Shockley. Algunas formas de activar un tiristor son las siguientes. Número 1, por luz. Número 2, corriente de puerta. Número 3, térmica. Número 4, voltaje. Y número 5, elevación de voltaje ánodo-cátodo. El tiristor SCR. El rectificador controlado de silicio, o SCR, es un tipo de tiristor que está formado por 4 capas de material semiconductor y tiene dos estructuras, PNPN y NPNP. Un SCR posee 3 conexiones, que es el ánodo, el cátodo y el gate o puerta. Esta última es la encargada de controlar el paso de corriente entre el ánodo y el cátodo. Funciona como un diodo rectificador controlado, permitiendo así circular la corriente en un solo sentido. El tiristor tiene 3 estados de funcionamiento. El primero es el bloqueo inverso. En este modo, el tiristor bloquea la corriente de la misma manera que lo hace un diodo de polarización inversa. El SCR solo puede conducir en una dirección y bloquea en la otra. El segundo es el bloqueo hacia adelante. En este estado, el funcionamiento del tiristor es tal que bloquea la conducción de la corriente hacia adelante, que normalmente un diodo polarizado lo llevaría hacia esa dirección. Y por último, se encuentra la conducción hacia adelante. En este modo, el SCR se ha disparado en la conducción por una corriente a la puerta y seguirá conduciendo independientemente del estado de la puerta. La curva característica del tiristor. Ok, la interpretación directa de la curva característica del tiristor nos dice lo siguiente. Cuando la tensión entre el ánodo y cátodo es cero, la intensidad del ánodo también lo es. Y bien, hasta que no se alcance la tensión del bloqueo, esto puede ser voltaje VO, el tiristor no se dispara. Cuando se alcanza dicha tensión, se percibe un aumento de la intensidad en el ánodo, intensidad A, disminuyendo la tensión entre ánodo y cátodo, lo cual hace que se comporte a sí mismo como un diodo polarizado directamente. Y bien, si se quiere disparar el tiristor antes de que llegue a la tensión de bloqueo, esta será necesario aumentar la intensidad de puerta, la intensidad G1, intensidad G2, intensidad G3, intensidad G4, etc., ya que de esta forma se puede modificar la tensión de cebado de este mismo. Este sería el funcionamiento del tiristor cuando se polariza directamente. Esto solo ocurre en el primer cuadrante de la curva. Ahora, cuando se polariza inversamente, se observa una débil corriente inversa, esta es de fuga, hasta que se alcanza el punto de tensión inversa máxima, provocando la destrucción del mismo. En la amplificación se utilizan etapas potenciales de clase D cuando trabaja en conmutación. Y también se utilizan como relés estáticos, rectificadores controlados, inversores y onduladores, así como también interruptores. Y bueno, las conclusiones que tenemos de esto es de que cuando la tensión del voltaje acá
va a ser igual al 0, la intensidad A también será igual a 0. Otra conclusión que derivamos son que al aumentar la tensión del voltaje AK en sentido directo, comprobamos que el voltaje D alcanza un valor mínimo. Esto hace que se produzca menos el cebado. Cuando el tiristor se hace un conductor y que la tensión del voltaje AK aumenta la intensidad del ánodo de la intensidad A. Otra conclusión puede ser que si se polariza de la forma inversa del tiristor, puede comprobarse como que aparece una pequeña corriente inversa de fuga, hasta que se alcanza la máxima tensión inversa que provoca la destrucción del tiristor. La regulación por ángulo de fase se basa en la posibilidad de realizar la conexión de la tensión de red en cualquier punto de la semionda de forma sincronizada. De esta forma se puede recortar la tensión cosenoidal en sectores más pequeños, lo que permite al fin regular la potencia aplicada a la carga. Los tiristores pueden ser usados también como elementos de control en controladores accionados por ángulos de fase. Esto es una modulación por ancho de pulsos para limitar la tensión en corriente alterna. Reciben una señal de ignición retardada después de la conmutación natural y se vuelven conductivos en ese momento. Entre más largo sea el retraso que puede ser establecido, menor será el voltaje de salida RMS disponible y por consiguiente menor será la potencia emitida. Cuando el SCR es disparado en el comienzo del ciclo, aproximadamente a 0 grados, el módulo conduce aproximadamente 360 grados y esto ocasiona una transmisión de máxima potencia a la carga. En cambio, cuando el SCR es disparado cerca del pico positivo, el módulo conduce 180 y esto produce una transmisión menor de potencia a la carga. A través de ajustes en el circuito de disparo de accionamiento de los SCR se puede retrasar y de esta forma tenemos una transmisión variable de potencia. A continuación le hablaré de la rectificación controlada. ¿Qué es la rectificación controlada? El nombre SCR viene de su abreviatura en inglés Silicon Controlled Rectifier, desde su creación en 1956 por William Bradford Shockley. Los SCR han desempeñado un papel muy importante en el desarrollo de soluciones tecnológicas para la industria, y esto es debido a que este dispositivo se emplea como dispositivo de control. Por lo anterior, se usa en una alta gama de aplicaciones que va desde el simple control de lámparas y relés hasta como elemento fundamental en la conmutación de motores y máquinas industriales. Ahora hablaré sobre sus características, las cuales se dividen en dos, que son características estáticas y características dinámicas. Las características estáticas son las siguientes. Corresponden a la región ánodo-cátodo y son los valores máximos que colocan al elemento en el límite de sus posibilidades. Las características dinámicas son que las tensiones transitorias son valores de tensión que van superpuesto a la señal sinoidal de la fuente de alimentación. Son de escasa duración pero de amplitud considerable. Los circuitos prácticos reguladores de potencia en CC. La función de un regulador de potencia es proporcionar una tensión estable y bien especificada para alimentar a otros circuitos a partir de una fuente de alimentación que sea de poca calidad. Estos reguladores pueden ser unos de los más usados en el mundo de la electrónica. Los reguladores electrónicos de tensión se encuentran en dispositivos como las fuentes de alimentación de las computadoras, donde estabilizan las tensiones de corriente continuas usadas por el procesador y algunos otros elementos. Además, también se utilizan en los alternadores de los automóviles y en algunas plantas generadoras. Los reguladores se dividen en dos tipos. Los primeros son los reguladores en serie o lineales. Estos controlan la tensión de salida ajustando continuamente la salida en un transistor de potencia conectado en serie entre la entrada no regulada y la carga. Su eficiencia puede ser de un 20% y solamente resultan eficaces para elementos de baja potencia, que serían menos de 5 watts. Los segundos son los reguladores en conmutación. Estos utilizan un transistor de potencia como conmutador de alta frecuencia, de tal manera que la energía se transfiere desde la entrada a la carga en paquetes discretos.
Los reguladores de conmutación se utilizan especialmente en sistemas digitales, donde a menudo es muy importante su eficacia, debido a su peso bajo y a que es muy pequeño. Son más eficientes que los anteriores, ya que son hasta un 80%. ¿Qué es un TRIAC y qué es un DIAC? Bueno, el TRIAC es un componente electrónico que se utiliza para el control de la corriente. Básicamente puede ser la función de interruptor de un transistor, pero este componente lo hace en corriente alterna, a diferencia del transistor que lo hace en corriente directa. Y bien, el funcionamiento del TRIAC es básicamente sencillo de comprender, ya que este cuenta con 3 terminales, 2 ánodos y una puerta, o mejor conocida como gate en inglés. En los ánodos se coloca la corriente alterna junto al elemento que se quiere controlar, ya sea un motor, una lámpara, un horno, etc. Este puede ser cualquier cosa que funcione con corriente alterna. Las aplicaciones del TRIAC, bueno, si bien su funcionamiento es fácil de entender y sus aplicaciones radican para encender o desactivar cualquier dispositivo que funcione con corriente alterna, como por ejemplo control de iluminación, alternador de luces, control de motores, etc. Y bien, este es el símbolo del TRIAC. Y bien, ¿qué es un DIAC? Un DIAC es un interruptor semiconductor de onda completa y bidireccional que puede activarse tanto en la polaridad directa como en la inversa. El símbolo del DIAC es utilizado para representar este componente electrónico. En los diagramas de circuitos pueden recordarse como combinación de lo que pueden parecer dos diodos en paralelo entre sí, pero conectados en direcciones opuestas. El funcionamiento del DIAC, bueno, se utiliza en el hecho de que un DIAC solo conduce corriente cuando se le ha superado una determinación de tensión de ruptura. La tensión de ruptura real dependerá de las especificaciones del tipo de componente en concreto. Los DIACs se utilizan ampliamente en sus aplicaciones de corriente alterna y se ha comprobado que el dispositivo se reinicia a su estado conductor cada vez que la tensión en el ciclo cae de manera de la corriente, por debajo de la corriente de mantenimiento. Un dimmer es un circuito que sirve para regular la energía suministrada, el cual permite el ahorro de la misma. Normalmente se conocen como reguladores de intensidad luminosa de un foco. Pero no es el único uso que tiene este circuito. También sirven para regular la potencia de un motor de corriente alterna, ya sea de una bomba de agua, ventilador, calentadores, entre otros. El objetivo de este circuito es controlar el voltaje de salida mediante la variación del tiempo de conducción o el ángulo de retraso de disparo. La corriente promedio entregada a la carga puede variarse alterando la cantidad de tiempo por ciclo que el TRIAC permanece cebado. Si permanece una parte pequeña del tiempo cebado, la corriente promedio a través de muchos ciclos será pequeña. En cambio, si permanece durante una parte grande del ciclo de tiempo encendido, la corriente promedio será alta. Un TRIAC no está limitado a 180 de conducción por ciclo. Con un arreglo adecuado del disipador, puede conducir durante un total de los 300 ciclos. Por lo tanto, proporciona control de corriente de onda completa, en lugar de control de media onda que se logra con un SCR. Con un circuito de control adecuado puede regularse la potencia entregada a la carga desde 0 grados hasta 360 grados. Si la carga utilizada es una bombilla, con este circuito conseguiremos un regulador de intensidad luminosa. Si es un motor, variaremos su velocidad, y si es una estufa, variaremos el calor que ésta entrega. Esto ha sido todo. Muchas gracias.